Laura, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Aquí un poquito atorada con la señal, ya sabes cómo es esto, pero muy contenta de estar por acá contigo. Igualmente, Laura, muchas gracias. Laura, leí algunos tweets de los que has ido colocando acerca de investigaciones, indagaciones relacionadas con el caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Mario Aburto, Sí, su ejecutor material sí. según las leyes. ¿Qué has ido encontrando, Laura? Pues mira, Julio, como hemos platicado en otras ocasiones, pues la desclasificación de los documentos nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Estarle peleando a la Fiscalía General de la República este tipo de documentos, pues nos abre la puerta. Y parecería que en el caso de Luis Donaldo Colosio, cada que abrimos un documento, pues sale, y lo voy a decir a grosso modo, pues alguna irregularidad o alguna porquería cometida por alguna de las fiscalías o del gobierno en turno. En este caso, se logró después de muchos intentos, Julio, porque lo entregaron, es verdad, lo entregaron desde el año 2021, las declaraciones de 4 personajes que para mí son súper importantes. Mario Fabio Beltrones, Salinas, Cedillo y Córdoba Montoya. Sin embargo, el problema fue que las entregaron totalmente negras en ese entonces. Ahora ya tuvimos acceso a la documentación completa sin estos tachones negros que por seguridad nacional, con esa cláusula se quieren zafar todo en cualquier gobierno. Y bueno, pues para mí, la verdad, Julio, cambia muchísimo la versión histórica cuando te das cuenta de lo que dijeron estos personajes. Por ejemplo, en el caso de Salinas, lo entrevistan algunos años después en su exilio en Irlanda, la última fiscalía del caso Colosio, es decir, ya habían pasado bastantes años, y el señor afirma que no puede descartar un complot desde cualquier esfera de gobierno, cuando pues todos sabemos que en ese entonces el presidencialismo era así. Él mandó encarcelar a Mario Aburto, no había fiscalías independientes, mandó a que se le juzgara y que se cerrara todo y que se construyera una plaza en 60 días sobre el terreno donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Entonces, resulta que después en esta declaración dice que no puede descartar un complot, que no está seguro, vamos, ¿no? Creo que cambia mucho, por una parte, ¿no? Por otra parte, tenemos la historia de Mario Fabio Beltrones, quien al ser interrogado también por la última fiscalía, el señor también revela que él fue alertado por el entonces fiscal del estado, Wenceslao Cota, de Sonora, del que él sería gobernador también, que le alerta que estuvo recibiendo llamadas por parte de algunas personas pensarle de la vulnerabilidad y del peligro que corría Luis Donaldo Colosio, y es muy importante esto, ¿no? Hoy en la mañana escuché justamente que allá en Sonora, en Proyecto Puente, el periodista Luis Alberto Medina le hace una entrevista a Wenceslao Cota y él dice que las alertas que recibió fue por parte de una persona de la DEA, pues que tenía contacto con varios informantes en la calle, ¿no? Sobre la vulnerabilidad del candidato, pues fue la DEA quien le habría avisado, pues Beltrones tampoco hizo nada, ¿no? Por otra parte, tenemos el caso de Cedillo, quien revela finalmente que fue él quien escribió junto con otras pocas personas el discurso de veo en México con hambre, ¿no? Que supuestamente había enemistado a Colosio con las cúpulas priistas, por ejemplo. Entonces, y por último, a Córdoba Montoya, quien dice que en su calidad pues de asesor de la presidencia, él se enteró gracias a otras personas, porque recordamos que no llevaba una buena relación con Colosio, que Colosio iba a hacer grandes cambios en su campaña, iba a hacer movimientos que iban a enfadar a bastantes priistas. Entonces, parecería que con las declaraciones de estos poderosos, pues nos damos cuenta casi que el terreno estaba sembrado para que le pasara algo a Luis Donaldo Colosio, Julio. Así es, Laura. Y todo ello con cubierto a lo largo de décadas con la figura de Mario Aburto, concentrando todo en ese presunto asesino solitario, que en términos jurídicos, pues así está sentenciado. Pero en ese mismo tema, ¿qué otros factores eh, has encontrado a lo largo de estas investigaciones, Laura, respecto a Mario Aburto? Pues Julio, lo que hemos encontrado es que en efecto, pues la sentencia es única, la sentencia está de 48 años en prisión, él desde hace tiempo tendría acceso a una reducción en su sentencia. Sin embargo, pues vemos que todos estos años le han negado pues distintos derechos, vamos, ¿no? Él ha pedido, por ejemplo, que se le traslade cerca de su familia, se ha negado esto, ha pedido que se le traslade a penales de mínima seguridad,
y la Corte también ha negado esto, perdón, el Poder Judicial ha negado en repetidas ocasiones, y hasta hace poquitísimo, te estoy hablando de un par de años, determinaron que seguía siendo un reo de super alta peligrosidad. Entonces, las cosas realmente para Mario Aburto no han cambiado, Julio, a pesar de que en estos momentos pues se han hecho más esfuerzos por intentar pues apelar esta sentencia de 48 años. Vemos que en este momento tiene el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, pues el panorama, Julio, sigue siendo el mismo, a mí me parece, y con mi muy particular punto de vista, para Mario Aburto, ¿no? A quien realmente pues le han negado todos sus derechos y cada vez se deteriora más en prisión. ¿Sigue habiendo rango, espacio para pensar que Mario Aburto no habría sido el asesino de Luis Donaldo Colosio, o ese punto ya queda más o menos esclarecido, Laura? Híjole, Julio, es muy difícil determinar eso en específico, pero creo que más bien lo que ya no queda dudas es que evidentemente, pues esto sí fue una cuestión orquestada desde las altas esferas del poder, que no es un asesino único y que se ha cubierto y que se ha tapado las deficiencias. Tal vez no jaló el gatillo estos funcionarios, pero se han tapado las deficiencias tipo de funcionarios de súper alto perfil que parece que trataron de esconder o al menos de solucionar ahora sí que fast track este asesinato que les estaba desestabilizando las elecciones presidenciales, ¿no? Uh-huh. Y Laura, por otra parte, pues silencio, olvido del asunto de Luis Donaldo Colosio. Ayer fue un aniversario más de esa ejecución que en su momento cimbró al país, que cambió muchos rumbos políticos, y sin embargo, pareciera que ya no hay mayor recuerdo vivo de ese asunto y que todo ha ido olvidándose. ¿Te parece así, Laura? Por supuesto, Julio, recordemos que realmente, pues recuerdan a Luis Donaldo Colosio cada aniversario luctuoso o cada que hay campaña presidencial, ¿no? Esto es lo que ha sucedido con todos los políticos de todos los partidos políticos que conocieron a Luis Donaldo Colosio, o pues para instituciones, ¿no? De defensa, como hay que decirlo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que cada que hay algún evento que tiene que ver con Mario Aburto, lanza un comunicado para pues meterse ahí en el debate político, mediático del día, ¿no? Pero después se les olvida a todas estas personas, políticos, instituciones, derechos humanos, bueno, toda esta gente que ha estado pues en el tema, ¿no? De Colosio. Se olvida, Julio, es una fecha que pasa. Sí, por ahí se nos cortó la comunicación, creo, con Laura. Julio, Laura, ¿me Laura. escuchas? Ahí ya te escucho, Laura. Adelante, por favor. Sí, te decía que por supuesto, Julio, es una fecha Sí. totalmente coyuntural. A todo el mundo se le olvida en cuanto pasa. Realmente es solamente pues en temporada electoral se acuerdan de Colosio o en aniversario luctuoso o cuando conviene a sus intereses, ¿no? No, pues se respeta, ¿no? Cada quien recuerda a Colosio en la fecha que le plazca, pero creo que sí es muy evidente, pues que solamente es un evento de coyuntura, Julio. Claro. Pues Laura, te agradezco mucho la atención de tomar esta llamada, de darnos todos estos datos tan interesantes. Lo que hablas de Salinas, de Beltrones, de Cedillo y de Córdoba, pues sí que dan un enfoque distinto a lo que hasta ahora hemos ido viendo en una larga historia que ha ido cambiando de dictámenes, de enfoques, de datos, de todo. Una historia pareciera interminable, Laura. Totalmente interminable, Julio, así es. Sí. Yo les contaba que nosotros, bueno, yo publiqué un libro en el año 2017, justo sobre aburto. Ahora vamos a relanzarlo en poco tiempo. Y yo les decía, ¿no? Que tuvimos que hacer una depuración extrema porque nos daba para hacer otro libro, ¿no? Para agregarle un capítulo 2 Sí. de tanta cosa que sigue saliendo y que parece que no va a terminar jamás. Así es, así es. Pues Laura, muchas gracias por esta ocasión y seguimos en contacto. Aprecio mucho que hayas estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.